De las Mil String, El perro es perro, el indio es indio, segundo programa que vamos a estar compartiendo todo el tiempo que tenemos. A veces dura 60 minutos, a veces dura un poquito más, pero en principio tenemos hoy una charla con docentes autoconvocadas de la ciudad de Rawson para charlar, para recorrer todo lo que pasó todo este último tiempo. Y también, y lo vamos a decir al final, vamos a hacer un pedido urgente por el lonco Facundo Jones Wala, por su libertad y por su traslado, que sea urgente. Vamos a la presentación y después nos ponemos a charlar. Me quisieron poner un nombre para verme desde arriba, como si andar por mi camino fuera una falta en esta vida. Me señalaron la tierra, las heridas y el destino, pero jamás pudieron comprar lo que llevo conmigo. Porque el perro es perro y el indio es indio, aunque les moleste verlo así. No me vendo por aplausos, no negocio lo que fui. El perro es perro y el indio es indio, y eso me hace sonreír. Si ser lo que somos es el problema, que el problema siga aquí. Bueno, ya estamos compartiendo la noche acá en El Perro es Perro,
este streaming de las 1000 streams que estamos haciendo. Así que bueno, vamos a presentar a la gente que tenemos aquí, de docentes autoconvocados, autoconvocadas que vinieron. Así que bueno, la tenemos a Cande acá al lado mío. ¿Cómo va, Cande? Todo bien, acá ¿Todo bien? estamos. Bueno, ¿con ganas de venir? Sí, muy Bueno, buenísimo, gracias por venir. La tengo a Sil acá también al lado mío. ¿Cómo andás, Vic? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien ahí? Sí, me parece que se escucha bárbaro. Bueno, después allá del otro costadito la tengo a Guada. ¿Cómo va, Guada? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Tenía ganas de venir? Sí. Yo pregunto si tenía ganas de venir, ¿viste? Porque bueno, vamos armando el panel y lo tengo a Fede acá también al costado, sentado en un rincón. Yo soy Vikingo, buenas, gracias por el espacio. Bueno, gracias por venir. Nos hemos estado encontrando en distintos momentos en las calles de Rawson, en las calles de Trelew, en las calles de Puerto Madryn, en las calles de Gaiman. No llegamos a Dolabón, pero parte del valle estuvimos cubriendo en lo que ha sido todas estas movilizaciones, estos encuentros a partir de abril que se dieron en defensa de la educación, de los salarios. Así que bueno, tenemos un montón de material ahí para compartir, pero lo principal de esto va a ser la charla, porque los chicos también tienen un proyecto, así que seguramente vamos a estar hablando de eso entre medio de todo. Pero bueno, no sé quién quiere arrancar, quién quiere empezar a contar un poco cómo han vivido. Fede, ¿querés contar vos? ¿Querés arrancar vos? Contar un poco cómo han vivido todo este tiempo, desde abril hasta acá, que ahora han frenado un poco las movilizaciones, pero no ha frenado la lucha en general en la provincia. No, en absoluto. Nosotros, al menos desde lo que es la capital, desde lo que es la localidad de Rawson, estamos activos, estamos trabajando con distintos proyectos, mantenemos comisiones. La lucha de ninguna manera claudicó, solamente consideramos de que estamos en una etapa de organización. Esto debido a que consideramos como colectivo de que las propuestas fueron insuficientes. Entonces nos encontramos en un contexto de crisis aún. Esperamos que los compañeros de a poco puedan irse sumando, pero llevamos casi... Son 2 meses de conflicto, Vikingo, esa es la verdad, de resistencia, de pelearla, de luchar en las calles con diferentes actividades, y es donde estamos trabajando, al menos como compañeros, compañeras, estamos en eso. Bueno, hemos estado en distintos lugares, en las paritarias, chicas, estuvimos ahí compartiendo. Hay un montón de situaciones que la gente por ahí no termina de entender porque por ahí no lo ha vivido de cerca, pero tiene que ver, y por ahí si lo quieren contar, de muchas situaciones que se dieron con docentes hablando, contando las situaciones particulares que tienen que ver con no llegar a fin de mes, y después esto del sorteo de qué días comen o no comen. O sea, es tremendo. Algo que habitualmente la gente no lo escucha. Si no está en esos momentos, si no tiene acceso a eso, y a veces es difícil tomar a alguien contando realmente lo que vive. Sí. Eso se dio, sí, en diferentes situaciones, no solamente en la calle, sino también en las escuelas. Y bueno, lo que llama la atención a nosotros particularmente, es que, por ejemplo, afuera de una paritaria hubo varios docentes que sostuvieron el micrófono y comentaron que la noche anterior no le habían podido dar el plato de comida a sus hijos. Y no lo dijo una docente, lo dijeron varios colegas. Entonces es realmente preocupante hasta dónde hemos llegado. Tener que exponerse, ¿no?, con todo lo que implica decir que no tenés para comer, decir que no le puedes dar de comer a tus hijos. Es una situación muy difícil de contar. Y no pasó solamente en las calles, sino también pasó en las escuelas, en conversaciones que hemos tenido con colegas. No sé si querés contar. Sí, esas situaciones por ahí se fueron dando en el contexto de paritarias, donde estábamos a la espera de alguna respuesta y por ahí dentro nuestro creyendo que quizás iba a ser algo favorable, y lamentablemente siempre nos fuimos con las manos vacías y con mucho dolor. Sí. Dentro de todo lo que todo el tiempo que tenemos que esperar, por ahí se dan, además de los cánticos, muchas charlas donde van sucediendo estas cosas y vamos escuchando el dolor y el sufrimiento de nuestros compañeros que, habiendo estudiado durante un montón de tiempo y teniendo que seguir formándonos,
tener un laburo en blanco y que aún así ni siquiera te alcance el sueldo para lo básico que es comer. La verdad que es muy doloroso tener que estar en esta situación, enfrentarse a esta realidad y tener que contarlo además para poder conseguir lo mínimo, que es un aumento y un sueldo que nos alcance, un sueldo digno. Bueno, hemos estado en distintas situaciones, tenemos algunas imágenes, algunas pocas imágenes que vamos a ir compartiendo también. Hemos estado en los espacios como el Ministerio de Educación, en las paritarias en Vialidad, en la ruta. Bueno, sí, por ahí poner un poco en contexto que nosotros acompañamos las paritarias, la primera, que si no me equivoco fue el 23 de abril. Ya arrancamos esa paritaria como autoconvocadas. Nosotros siempre remarcamos que si bien nosotros y nosotras somos afiliados a los distintos sindicatos que hay, que la educación tiene 5 sindicatos, a falta de uno, y al no sentirnos representados, digamos, por estos sindicatos, es que surge autoconvocados. Ese día, la primer paritaria, el día que nosotros comenzamos a salir a las calles, Jueves 24. El jueves 24. Bien, ese día fue un faltazo masivo. Nosotros no estábamos en un contexto de paro, lo cual ya indica cómo iba a venir la mano después, ¿no? Porque si nuestro sindicato, ante una paritaria para una recomposición salarial, no nos está acompañando con una medida de fuerza y tenemos los docentes que recurrieron su faltazo laboral, que nos falta desde ahí empezamos una organización entre colegas y bueno, y fueron surgiendo distintas cuestiones, atravesamos también un montón de situaciones, hicimos ollas populares, hubo corte de ruta, encadenamientos, una represión también. Sí. Una noche de acampe también. Una noche de acampe en vísperas de una nueva paritaria, y como bien decían las compañeras, era una desilusión tras otra. Es, hasta el día de hoy, nuestro sindicato una desilusión tras otra. Fede, en el primer faltazo, ahí yo, si querés, Fito, te tiro unas fotos. Si vos me lees ahí, yo te tiro unas fotos de lo que fue el primer faltazo, que fue histórico, porque nosotros habíamos cubierto el 22 la conferencia de prensa en la sede de ATECH Central, que estaban los sindicatos, con esto que contaban recién del tema que el 24 iba a ser el paro. El miércoles aparece la conciliación obligatoria. Sí. Los gremios deciden no realizar el paro y aparece lo que es un faltazo histórico, porque no recuerdo, y eso que cubrí todo lo que ha sido docentes, un faltazo tan grande que cuando uno va cree que, o por los años anteriores, de pocos docentes en la calle, y esa vez había un montón. Sí, la realidad es que el contexto ya no daba para más y la olla tenía que explotar en cualquier momento, porque venimos de años sin ninguna respuesta ni recomposición salarial, más que por decreto y con lo que se le canta al gobierno, y en algún momento iba a explotar, y por suerte pudimos ser muchos en la calle, y de ahí en más no dejamos de ser muchos. Más allá de que por ahí ese día fueron todos en la ciudad de Rawson, después cada uno se fue juntando en su ciudad y haciendo ruido desde el lugar que cada uno puede. Y además pienso, Vikingo, de que fue un claro mensaje de parte del sector, de parte de las bases, de que a pesar de que se tenía desde el punto de vista gremial, según su criterio, que acatar para no pasar a posibles multas, etcétera, Sí.
como un poco desobediendo esa situación límite que Tal cual. proponía el gobierno, los docentes y las docentes igual realizaron una medida de fuerza. Eso es lo que es como un hecho histórico en toda esta línea de lucha que tienen los docentes, que fue fuerte y fue un claro mensaje también para los sindicatos, sobre todo para los dos mayoritarios, de decir, bueno, acá estamos, podemos ocupar las calles, no estamos conformes con esta situación y queremos seguir peleando. Ante, digamos, como una especie de desamparo, por lo que es un respaldo legal de parte de los sindicatos, nosotros igual vamos a estar, y así lo hemos sostenido todo este tiempo. Tal cual. También la rápida organización que por ahí hemos tenido, esto de y no hay respuesta en un día, bueno, en menos de 24 horas nos organizamos y te hacemos hasta un mini acampe. Sí, también destacar que no tuvimos amparo por parte de ATECH para hacer los paros, salvo un paro de 48 horas que estaba también dentro de la protesta por la universidad pública. Así todos nos organizamos, nos adherimos al paro de la CTA, paros de ATE, programamos un faltazo 2, pero bueno, algunos lo pudieron hacer, otros no, para la segunda paritaria creo que fue. Siempre estuvimos organizados en ese sentido y con el mismo objetivo que era la recomposición salarial, sigue siendo, ¿no? Por supuesto. Bueno, hay gente que vivió, no sé si todos han vivido, porque han pasado 8 años del 2018 con todas las movilizaciones que se fueron dando en ese momento, las tomas de los ministerios, las movilizaciones grandes y todas las situaciones que hubo en ese momento. No sé si la han vivido, Sí. todos eran más pequeños. me parece. No, sí, yo la he vivido. Sí. No como docente, sino más bien como estudiante. Sí, eso también da, como decía Fede, la muestra de que esto viene hace rato, viene de arrastre, viene de seguir juntando basura, ha corrido mucho río bajo este puente, hasta que se ha tomado la decisión de ya no más. Y es justamente por esta situación que contaban las chicas hoy al principio, que no estamos pidiendo un aumento de sueldo, sino una recomposición salarial. Tal cual. Y eso es gravísimo. O sea, el sueldo está estancado hace años y los docentes comenzamos esta protesta hace 2 meses con un básico de 304.000 pesos, con un sueldo a bolsillo que no llegaba a los 600. Cuando la canasta básica en la Patagonia está arriba de 1.800.000. Entonces no llegamos ni siquiera a cubrir la mitad de la canasta básica. Entonces no es impensado o irreal, o hay que ser muy analítico para darse cuenta que claramente hay docentes que eligen o comer al mediodía o comer a la noche, y que muchos ni siquiera eligen porque no pueden, se toman un té, y los chicos, sus hijos, sus hijas, la única comida caliente que tienen es en las escuelas de jornada completa. No puede ser de ninguna manera, es inconcebible esa situación. Y algo tan básico como es la alimentación, ¿no? Ni pensar de los servicios, de pagar un alquiler, o sea, es lo básico. Sí, también muchos docentes que han dejado la vocación o esto que para lo que uno se forma, porque no todos quieren ser docentes y no todos están preparados para hacerlo. Quien elige estudiarlo lo hace porque realmente quiere serlo y porque es un laburo muy importante para todos. Sí, es sacrificado y la gente a veces no lo entiende. Uno a veces lo cuenta y no lo entiende la gente. Sí, o uno ve, ¿no? En esta vorágine de decir lo que se nos ocurre en las redes sociales, y la gente diciendo, hubieran elegido otro laburo, hubieran elegido otra profesión. Esto que decía, pero yo quiero laburar de esto. Claro, O sea, y ganar un sueldo que me corresponde. Claro, porque además no solamente trabajamos las 4 horas en la escuela, quienes somos de primaria o bueno, los de secundaria también tenemos más o menos los mismos horarios, sino que también después salimos de nuestras casas y con nuestros hijos y todo seguimos trabajando puertas adentro y seguimos planificando, seguimos pasando las notas. Entonces es un trabajo que no dura solamente las 4 horas, nos vamos a nuestras casas y nos olvidamos. Y muchas veces también nos llevamos los problemas que nos traen nuestros alumnos o que se generan mismo, las situaciones que se generan dentro de las instituciones, que te lleva la vida por delante. Entonces
además de sacrificado, es como que uno tiene que tener realmente ganas de estar ahí y nosotros tenemos realmente ganas de estar adentro de las escuelas trabajando, pero que también nos alcance el sueldo para poder comer, para poder alquilar, para poder pagar los servicios y también tener una vida digna, porque una vida digna habla de hacer deporte, de poder tener tiempo libre, de no estar trabajando 45 horas para que por lo menos te alcance para lo mínimo, porque es eso. La mayoría está trabajando doble función, y doble función son 40 horas por semana y te lleva todo el día eso. Sí, totalmente. Y además, Vikingo, Sí. es claro el ataque a la escuela y a la educación pública. Sí, totalmente. tal cual. No se puede analizar Totalmente. de modo aislado este hecho. Este gobierno provincial, en sintonía con el gobierno nacional, tiene la mira puesta o no, pero el recorte se siente mucho, no es solamente en salario, es en infraestructuras, en partidas, en muchos cargos. aspectos, en cargos. Nosotros reflexionamos con nuestros compañeros y compañeras y preguntamos por qué sucede esto, si responde a un lineamiento político claro de embrutecer a futuro a la sociedad. Tal cual. Y bueno, lo sentimos mucho. Porque estamos en contacto con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros y compañeras y vivimos la realidad y vemos que a futuro lo que se está construyendo es algo muy básico y muy elemental que no va a servir para nada. Y pensamos como colectivo de que están jugando con el futuro de la sociedad, Vikingo. Entonces, no es cualquier cosa, no es un juguete, no es un problema sencillo. Exigimos a los responsables, al gobierno provincial, que se hagan cargo de estas cosas, de que no queden solamente en promesas de campaña, como fue aquella vez, y que ejecuten las verdaderas políticas educativas que necesita la sociedad chubutense. Bien. Vos sabés que el otro día estuve en Puerto Madryn, estuvimos charlando, si tenés por ahí Fabricio, operador, con Valeria Bruni de Puerto Madryn, estuvimos charlando entre medio de la ventolera, pero en un espacio que fue emblemático, que es la Galesa ahí en Puerto Madryn para las movilizaciones. Decidimos ahí hacer la charla, pero bueno, justamente el viento no nos acompañaba mucho, pero extrajimos algunos, cualquiera de los que tengas, mandalo y vamos de a uno. En este momento estamos tranquilos. Ya hemos pasado por esto de las asambleas y la lectura de mandatos y nos dieron un aumento que acordó el gremio. Y bueno, nada, en este momento estamos en un estado latente a la espera de cómo suceden las cosas y reorganizándonos. ¿Cómo han vivido todo este tiempo? Hubo muchas marchas, muchos encuentros, han visitado los distintos espacios también de los sindicatos. Contanos un poquito Sí, de... durante un mes y medio estuvimos juntándonos prácticamente todos los días, los sábados religiosamente en la Galesa. Nos encontrábamos para asamblear y decidir qué hacer durante la semana. Hemos hecho un montón de actividades en pos de esta lucha que nos convocaba. Fuimos a los gremios, estuvimos en los distintos espacios tanto de Citraed como de ATECH, más en ATECH porque es quien más, en donde más confluyen los afiliados, digamos, los docentes. La verdad, lamentablemente no estamos conformes con lo que nos han dado de aumento ni la respuesta que dieron a lo que pedíamos. Por eso estamos ahora a la espera de ver qué pasa. Tuvieron en algunos momentos un pico de acompañamiento de muchísimos docentes de aquí de la ciudad, directivos, lo que confluía en marchas masivas también en Puerto Madryn. Sí, como en todas las luchas, tuvimos picos de gran confluencia de docentes. Un día que recuerdo que tuvimos incluso a los directivos en las marchas, los directivos de muchas escuelas y compañeros y compañeras de muchas escuelas que no siempre están en este tipo de movidas. La verdad es que hubo mucha gente en la calle reclamando por lo que consideramos justo. Ahí escuchamos a Valeria Bruni, que también de parte de autoconvocados y autoconvocadas de la ciudad de Puerto Madryn, que se estuvieron moviendo muchísimo y que siguen tratando de encontrarse y de ver, ¿no?, qué va a suceder en este tiempo que queda antes del receso escolar y cómo se sigue luego de estas vacaciones de invierno, este receso.
Nosotros por ahí es una concepción propia, que creo que no podemos volver a la escuela otra vez con sueldos tan bajos y sin ninguna otra respuesta. La última paritaria que se firmó, tendría que haber una mesa técnica por mes para reevaluar ciertas cosas más específicas de la labor, pero además de eso también el sueldo, y yo creo que debemos exigir como colectivo docente que urgentemente se resuelva esto del salario. Hay uno de los puntos que te tocó vivir a vos, Sil, que fue el día de la paritaria en Vialidad Provincial, Sí. que fuiste golpeada, gaseada, cuando salía el ministro Punta Sí. en uno de los costados. Ese día fue, bueno, la policía utiliza, ¿no?, sus estrategias para Invisibilizar. sí, y sobre todo para dispersar, ¿no? Porque había muchísima gente. Por un lado estaba Arnaudo saliendo de Economía, habían algunos docentes allá, en la otra esquina pasaba otra cosa, y por uno de los costados, porque bueno, evidentemente estratégicamente es Vialidad, que tiene varias salidas, por donde no se pueden tapar por ahí todas. Pero bueno, vos viviste una de las peores situaciones. Me voy a fijar si tengo fotos. Dale. Y voy acompañando. No me acuerdo bien si las tengo, pero voy a ver. Sí, ese día fue bravo, Vikingo, porque si bien, o sea, quienes militamos también distintas causas y demás, lamentablemente estamos acostumbrados al brazo represor del gobierno. Termina siempre la policía siendo su fuerza de choque, digamos, con el único fin de adoctrinar, de querer asustarnos, obviamente, de querer callarnos, de querer silenciarnos. Ese día hubo muchísima policía. Yo no sé decirte qué cantidad había, pero Creo que eran más que nosotros. eran más que docentes. Había policía de Madryn, había policía de Trelew, había perros, estaban los grupos especiales, Sí. como si fuésemos Delincuentes. No sé, había más gente, más policía ese día que lo que puede haber, no sé, en la unidad 6. O sea, no sé cómo compararte. Ese día y Impresionante. todos los días, Sí, porque sí, siempre todos los estuvimos días. custodiados por la policía en todas las... En todas las marchas. Ese día, como vos bien decís, Vialidad es un lugar estratégico para realizar estas cuestiones. Yo creo que las paritarias de cada sector debe ser en el ministerio de cada sector, o debe por lo menos estar amparado cada uno en su lugar de trabajo. Vialidad ha sido este lugar estratégico justamente porque tiene lugares de repliegue donde sale la policía obviamente a perseguir, y donde también ellos pueden escaparse, porque la realidad que lo que hacen es escaparse del trabajador, de la trabajadora. Obviamente que si ellos estuviesen haciendo las cosas como corresponde, no tendría por qué haber nadie entre el trabajador y la patronal, digamos. O saltando los Fuimos techos. varios... ¿Cómo? O saltando los techos. O saltando los techos. Hubo varios compañeros y compañeras que resultaron gaseados ese día también. Nosotros en distintas situaciones hemos estado hablando también de ese día. La realidad es que por momentos tomamos esto como un chiste, si se quiere, o como para que duela un poquito menos, ¿no? Esto de, uy, saliste volando, la negra salió volando. Pero no es para nada gracioso. Y si bien nosotros sabemos, lo recordamos siempre, yo trato de tenerlo siempre sobre la mesa porque es algo que no podemos olvidar. No podemos olvidar que el gobierno de Nacho Torres reprimió docentes. No podemos olvidar que Punta salió con 2 vehículos adelante, como con una cápsula, ¿entendés? Sí, como sí. si fuese no sé quién, que salió en un callejón a 40, que si se topaba con algún docente se lo reventaba. O sea, y que había niños también. digo, había en ese familias momento, había enteras en esa paritaria. Pero también lo que muchas veces charlamos es este lugar de revictimización todo el tiempo que no está bueno. O sea, no vamos a dejar de mencionarlo nunca, pero deja de ser un chiste cuando tu familia se preocupa, deja de ser un chiste cuando lamentablemente
para una próxima movilización nos tenemos que preparar, Tal cual. ¿entendés? Para esto. ¿Por qué nosotros tenemos que estar en esta situación? Eso es lo doloroso. Y que también no es la primera vez. Y que en esta crisis de diseño que viene de años anteriores, siempre es la policía la que está en el medio del trabajador y de la patronal. Siempre. Es inconcebible que sucedan estas cosas. Yo, Vikingo, te conozco desde otras luchas y vos bien sabés la cantidad de veces que esto ha sucedido. Afortunadamente hoy la sociedad, la comunidad tiene otra visión de esto. Nosotros nos sentimos muy acompañados por las familias de nuestros estudiantes, justamente por esto, porque no estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo para comer, básicamente. Y no vamos nunca a dejar de mencionar que el gobierno de Nacho Torres reprimió docentes. Algo que tampoco sucedió solamente en Chubut. Fue todo ese mes, esas semanas, sucedió en todo el país. En Río Negro le pegaron a muchísimos colegas. Y obviamente, como decía Fede, esto viene de una línea, de una bajada nacional, de querer todo el tiempo pisotear a la educación, y con el único fin, entendemos, de querer embrutecer a la sociedad. Y eso los hace no solamente responsables, Vikingos, sino que sumamente violentos. Tal cual. Nosotros consideramos de que desde su lado, que son ellos los que representan a la población y son ellos quienes deben llevar a cabo o ejecutar, mejor dicho, las políticas públicas, entre ellas la educación. Sin embargo, lo que prefieren hacer es ajustes, lo que prefieren hacer es atacar, lo que prefieren hacer es esconderse, y eso para la sociedad a la larga termina siendo sumamente violento. Nosotros consideramos de que el gobierno provincial ha sido en estos meses, en los años anteriores también, por no otorgarnos un sueldo digno, eso es sumamente violento. Y hoy en día, bueno, después podemos comentarte, porque sostenemos un proyecto, pero se están metiendo con el alimento de las familias, cuando la nutrición de las infancias, de las familias, es crucial y fundamental para la vida del ser humano, en definitiva. Y en ese sentido, ahí también deja un claro mensaje, que es cuánto le importa la educación al gobernador de la provincia, porque el eslogan de él fue que la educación iba a ser de calidad, que él iba a implementar políticas para que funcione, y esto es un claro mensaje. O sea, si un docente no tiene para comer, ¿cómo llega ese docente a la escuela? ¿Cómo llega ese docente a las aulas? O sea, eso es lo que le importa la educación al gobernador de la provincia. Sí, también pensarnos que garantizar los 180 días de clase, como ellos pregonan, no significa que haya una calidad educativa. Claro. Eso es mentira. O sea, en el aula pasan tantísimas cosas que ni ellos ven, que evidentemente, no sé, o se han olvidado, o no sé, fingen demencia, que tampoco muchas veces las familias saben qué es lo que sucede dentro de un aula, pero nosotros no vamos solamente a llenar el pizarrón y a completar libros. Nosotros nos estamos chocando con personas, Tal cual. con personitas en la primaria, con adolescencias, Con adultos en EPJA. en EPJA, o sea, y todas esas, los estudiantes de los distintos niveles son personas únicas y que cada uno tiene su historia atrás y que no la puede dejar en la casa, ¿entendés? Esas cosas se llevan al aula, y de hecho muchísimas veces sucede que saltan un montón de cuestiones muy graves en las aulas, cuando esos estudiantes, cuando esas personas en formación se encuentran con una persona que los escucha. Tal cual. Entonces nosotros no somos solamente proveedores de educación, de que te enseñamos aprendizaje, solamente claro. a leer y a escribir y el contenido vacío, ¿no? Comenzamos un montón de cosas, y por ahí también hago mención de este desfinanciamiento de la ESI también, y del intento de desaparecer la ESI a nivel nacional. Que a ver, la ESI ha ayudado a descubrir millones de casos de abuso intrafamiliar. O sea,
no estamos hablando de pequeñeces, ¿entendés? Insisto, son personas sintientes que acompañamos muchas veces, dejamos nuestro librito y nuestras secuencias de lado para poder escuchar y poder acompañar desde el lugar que podemos, porque el sistema no nos acompaña. Nos escucha. Sí. No, sí. ¿Cuántas veces se han llevado denuncias y quedan encajonadas, y bueno, y veremos qué pasa, porque cuando sale de la primaria ya es problema de la secundaria, y cuando sale de la secundaria ya es problema de la sociedad. Sí. Cuando antes, o sea, el trabajo se hace antes, ¿entendés? Y cuando siempre va a haber un docente que ha querido atacarlo, ¿entendés? Que ha querido atacar ese problema. Pero solo no puede, porque es una persona contra un sistema gigante, ¿entendés? Y perdón. No, y en ese sentido digo, hablando de la importancia que se le da a la educación y a las políticas públicas, con respecto a la ESI, por ejemplo, hay un montón de programas, ni hablar del suprimiento de un montón de cargos, pero digo, han implementado planes de alfabetización y el SAE y un montón de cuestiones súper burocráticas. Sí, que en realidad, o sea, esa es la inversión de la educación. Ese es el eslogan de la educación. Libros que no sirven para nada. Que no sirven para nada, ni hablar de, por ejemplo, de la modalidad, o sea, siempre invisibilizada, si hablamos de educación especial, por ejemplo, pero digo, las propagandas en YouTube y el SAE, que salió una millonada, que es para que nosotros podamos subir nuestras licencias y demás. O una forma de perseguirnos también, de sí, tenernos como siempre controlados de qué licencia te tomás, que cuando te la tomás, que hasta cuándo, que si no la subiste descuenta en el día. O sea, hay una cuestión que está bien. Hay que agilizar la cuestión de los papeles, ya es como que el mundo también, la tecnología va avanzando y en la educación también tiene que avanzar, pero el SAE es un programa ya hecho de otra provincia. Hay una... voy a aprovechar de hacer dos cosas. A saludar a la gente que estaba ahí, que estaba mandando mensajes. A la querida Elcita, que ya la vamos a traer en alguna charla amplia, por supuesto. Y después estaba Aníbal y me estaba acordando algo con Aníbal que nos llamaba la atención un dibujito que aparecía mucho, que era como una nenita. Sí. Y... ¿Cómo? Clofquina. Esa. Es del plan de alfabetización. Sí. Y nos acercamos a preguntar porque uno en la fotografía y en las distintas luchas siempre aparecen como íconos. Sí, desde los Simpsons, memes, en algún momento ¿cómo es ese? Amon ya de otra Among Us. Claro, ese. Sí, y la monja de la otra historia. Escucha un poquito más. Poneme heavy metal. ¿Te agarré el dedo o no? No. Me muevo para todos lados. Bueno, yo con respecto a eso quería decir que 2019 sentó un precedente de una falta de clases por paro indeterminado. Hubo paro que 56 días en 2019 y más. 18. Sí, pero en los 2 años hubo un paro muy grande. En 2018 hubo más porque fue la campe más polenta y en 2019 después continuó más o menos por 56 días, si no me equivoco, donde se realizó después de eso un plan de contingencia que era un recorte de los contenidos prioritarios para esto, para no perder por ahí días de clase. A ver, los días perdidos de clases ya estaban, pero para poder dar los contenidos prioritarios y que los estudiantes puedan aprender lo básico, lo básico en el grado que está, ¿no? Y después de eso fue que Nacho Torres gana las elecciones y para educación no enaltece, como dijo él, a los docentes, sino más bien trae un programa de alfabetización de lengua y matemática de otra provincia, que este programa ya se había implementado en Mendoza, y la baja directamente a Chubut, como si Chubut fuese una caja y que los chicos tienen que estudiar como dice el ministerio. Entonces a nosotros nos obligan a hacer cursos que nos hacen aprender sobre cómo dar clases a nosotros que ya habíamos estudiado para dar clases, y nos obligan a implementar ciertos recursos, cosas que no se usaban desde hace mucho tiempo, como por ejemplo la cursiva por una cuestión de neurociencia y no sé qué más, y en la modalidad justamente de educación especial también lo quieren bajar así,
como si cada estudiante, no solamente en la modalidad, sino también en todas las escuelas primarias, secundarias y EPJA, cada estudiante aprende distinto y tiene un proceso, un tiempo de aprendizaje, y gastaron millones de pesos para que la educación sea como en otra provincia, en vez de enaltecer al docente, como decía, y que la educación sea de calidad, porque vos tenés a los sujetos educadores que viven con calidad, y a partir de eso ir como, o sea, todo es una rueda. Bueno, voy a ir tenemos un videíto que nos pasó Johnny González de Gaiman. Estuvimos en algún momento con Johnny, ya después lo voy a traer para charlar de otras cosas, porque estuvo en la camp, estuvo un montón de tiempo, con su mamá también docente, en distintas situaciones, su pareja, todo. Es como, sí, su hermana también. Sí, una pandilla de docentes. Somos docentes, no somos delincuentes. Vos decime si lo tenés cuando quieras y lo tiramos ahí como para ir haciendo un repaso. Bueno, el momento que decidimos salir a pelear se da en el contexto de que nos enteramos de que había un aumento muy bajo a la labor docente, al sueldo docente, y de la mano de Vero de Rawson, que se crea el grupo de WhatsApp, docentes de primero de la zona del Valle y luego de toda la provincia, nos unimos y aunamos fuerzas para tomar medidas que tengan que ver con la protesta, el reclamo, en busca de un salario digno, que la verdad que no se veía que se iba a dar. Y eso, bueno, llevó bastantes medidas que tuvieron peso, tuvieron relevancia, no tanto en los medios de comunicación, pero sí en el colectivo docente y sobre todo en la sociedad. Y todo esto se vio reflejado en tantos días de lucha, de tantos días de ir a las calles, de estar en el ministerio, en casa de gobierno. Y la verdad que esos días de estar ahí, incluso del acampe, se generan situaciones encontradas, porque obviamente a nadie le gusta dormir en la calle, a nadie le gusta estar reclamando tanto tiempo situaciones que ameritan a ser dignas, pero a la vez era gratificante ver el apoyo que nos damos entre los mismos colegas de todas las escuelas, de todas las comunidades, ámbito público, privado, y sobre todo el apoyo y la banca de las familias, que en mi caso me pasa que es la primera vez que veo que se hace masivo el apoyo de los estudiantes, de las familias, y eso se notó en cada localidad. Y se lograron cosas muy importantes, si bien no se logró lo que esperábamos, se dio en gran parte gracias a la labor de la lucha docente. ¿Y cómo debería seguir la situación? Seguir unidos. Sé que hay situaciones que obviamente mermaron, otras situaciones que estuvieron en stand-by, pero sabemos que contamos con un grupo de lucha de todas las áreas docentes, de distintos ámbitos, y que bueno, seguirán siendo medidas para no vulnerar nuestros derechos básicos que tanto costó ganar en batallas anteriores por parte de los jubilados, de familiares docentes, de distintos grupos de autoconvocados, y esperemos que no vuelva a pasar una vulnerabilidad tan notoria de un sueldo que por lo menos compense la canasta básica. González, desde la docente de la ciudad de Gaiman, que también estuvimos acompañando, él estuvo acompañando un montón en los distintos momentos, ustedes lo recordaban, bueno, me acuerdo el día que andaba con la carpa, sí. Que anduvo con la carpa por allá, y después nosotros un día nos fuimos a ver si lo tengo por acá, si fuimos a Gaiman a tomar unos vivos, unas imágenes. Ahí te voy a copiar fotos, Fito, pero si abre. Porque bueno, la idea nuestra también era visibilizar, y de eso me quería acordar. Hoy tenemos una charla con docentes autoconvocados y autoconvocadas de Rawson, pero la idea también es hacer una bien amplia con la gente de Trelew. No sé si vamos a poder hacerlo con Madryn, pero por ahí quizás en algún momento también invitar, porque sabemos que es difícil, que todavía sigue siendo este horario laboral de docentes.
Así que vamos a tratar de darle el espacio a todos, porque la idea justamente es, en algún momento habrá música, creo que la semana que viene, después iremos haciendo, pero la idea es no perder lo que nosotros habitualmente cubrimos y hacemos. Entonces va a haber lugar para que puedan venir, para que puedan compartir todas las cosas y no perder el eje. Tenemos una charla también para armar con salud, con la gente de auxiliares, de la educación, así que iremos entre medio tirando todo esto como para tener. A ver si tengo algunas de acá, para que están mal sacadas, el fotógrafo que burro mal. No, pará, acá había algunas que valía la pena. A ver, mira, a ver si tengo acá. Mira, acá tengo una con docentes, burro 1. Ahí un día que estuvimos ahí en Gaiman, en una de las marchas. Acá fue una marcha masiva entre Leu ese día. No me acuerdo si era alguna de las velas. Sí, de antorchas. De antorchas, de las velas. Sí, Me quedé en lo que presentamos el otro día, ¿cómo se llama? Del basurero nuclear, la marcha de las velas. Sí, bueno, había velas también. Algunos tenían velas. Hay gente que no sabe hacer antorchas. Pero sí, bueno. Se dieron en simultáneo las marchas de claro, antorchas. por eso Sí. yo me fui para Gaiman. Uh-huh. Ahí tenemos algunas. Sí. Tenemos. Es jovencita. Sí, Luz. Vos conocés la Yo gente de Gaiman, conozco, claro. yo soy gaimense también, mitad gaimense, mitad rausense. Bueno, ahí hay algunas de los distintos 100% momentos. En Pero Dolabón también hubo marcha de antorchas. En Dolabón también, sí, tuvimos nosotros material, por eso en algún momento vamos a tratar de mandar a todos en algún stream. Y bueno, y también vamos a ver. Tenés cuando quieras, un pedacito más de la docente de Puerto Madryn, de Valeria Bruni. Después de la última propuesta del gobierno, la última reunión para paritaria, solicitaron un mandato en las escuelas, se presentaron los mandatos. Los resultados de boca de urna que tuvimos como autoconvocados no coincidieron de ninguna manera con lo que ellos expresaron que había dado por resultado, por lo que nos apersonamos en ATECH. Creo que en todas las ciudades, estuvimos en Madrid, entre Leu y Rawson, en diferentes momentos de la semana, fuimos todos a ATECH a pedir que nos muestren esos mandatos. En el caso de Madrid no nos quisieron mostrar los mandatos, dijeron que iban a hacer una reunión con delegados y congresales. El día de la reunión con delegados y congresales no se permitió que todos vieran esos mandatos, solamente permitieron veedores, 2 o 3 veedores, y se contabilizaron nuevamente. Tampoco dieron los números ese día, se dejó registrado en un acta a la que yo personalmente no he tenido acceso, no he podido leerla, así que no sé con certeza qué es lo que dice. Pero siguen sin darnos los números sobre ese último conteo, digamos, en cuanto a estar de acuerdo o no con lo que nos ofreció el gobierno provincial. Bien, ahora ya estamos casi cerca de lo que es el receso escolar de invierno. Se siguen organizando en distintos espacios en la provincia. Estamos viendo que Autoconvocados también va buscando la manera de volver a tener paritarias, de que el gremio pueda pedir el paro. Bueno, ustedes también lo están viviendo. Sí, la última vez que estuvimos en ATECH nos dijeron que se iban a convocar a asambleas en las escuelas por niveles para conocer las demandas de los distintos niveles. Hasta el momento eso no ha sucedido. También se habló de que iba a haber una mesa técnica, no recuerdo si era junio o julio, pero también estamos a la espera de esa mesa técnica. La realidad es que los docentes seguimos igual de pobres que cuando empezamos esta lucha y a principios de este año y a fines del año pasado. El sueldo sigue sin alcanzar, los números siguen sin darnos, porque tampoco tenemos un sueldo por encima de la canasta familiar. Como tarea próxima, digamos, estamos trabajando en las escuelas con la premisa de tener más delegados en las escuelas donde no hay, para que cuando haya solicitudes de mandato, ese delegado se ocupe de que haya asambleas y tengamos los mandatos en escuelas en las que no se están realizando, para llevar precisamente a los gremios. Y estamos tratando de participar también de las elecciones de CITRAED para que tener mayor representatividad también en ese núcleo de docentes.
Ahí teníamos a Valeria Bruni de la ciudad de Puerto Madryn también contando algunas situaciones que se han dado respecto a los mandatos, todo esto que fue lo último que pasó con los gremios, con los sindicatos y sí, claro, con ATECH puntualmente. Sí, tomamos un par para engancharnos con la compa muy clara. Estos caminos institucionales que ya menciona sobre los delegados por escuelas, algo que también nosotros tratamos de conversar todo el tiempo en la calle, mediante redes, los canales de WhatsApp. Primero que nos afiliemos a los sindicatos. O sea, consideramos obviamente que los sindicatos son una herramienta de los trabajadores y las trabajadoras histórico. Sí. Entonces, en un momento se difundió de mala manera y obviamente con malas intenciones, se propuso, que tampoco sabemos de dónde salió, una desafiliación masiva para los sindicatos. Que obviamente nosotros no es algo que tratamos de... sí, no es algo que tratamos de hacer, y de hecho todo lo contrario, insisto, nosotros invitamos a nuestros compañeros y compañeras a que se afilien justamente para poder tener esta herramienta y bajo esta línea poder tomar cualquier herramienta institucional que sea necesaria. Esto que habla la compañera de que haya delegados por escuelas es muy importante. Cuando se invitó o se hizo esto de que haya mandatos por escuela de aprobación o rechazo de las propuestas insuficientes que dio el gobierno, hubo una primera que tuvo un tiempo de ¿cuánto? Más o menos 48 horas. Sí. Bien, ese fue el primer mandato. Obviamente tratamos de todas las escuelas poder organizar asambleas y poder conversar estas situaciones, porque siempre se pinta un número, y esto se encargan también los medios hegemónicos de poder difundir, que se pintan números infladísimos que terminan no siendo. Entonces es súper importante que nosotros podamos asamblear en las escuelas, ¿no? Es algo, también es una herramienta legal que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. En el segundo mandato fueron menos de 24 horas que se dio el tiempo para poder presentar ese mandato. Y yo no sé, pero en la mayor cantidad de escuelas no hubo tiempo ni se dio lugar tampoco de dar espacio a estas asambleas súper necesarias. Entonces, también había muchísima desinformación en cuanto a eso. Y algo que hemos conversado también con los compañeros es entonces cuál fue la calidad de esos mandatos, cuál fue la calidad de esa decisión que termina siendo aceptada, entre comillas, porque como bien dijo la compañera en la nota, los números reflejaron otra cosa. O sea, nosotros veíamos que en las calles se rechazábamos y después en los mandatos en menos de 24 horas se acepta. Entonces no nos cerraban los números. Ahí, aplauso de pie a los colegas que se movieron por las distintas seccionales. Claro. y fueron a preguntar, che, ¿qué onda? ¿Qué pasa con esto? Sí, recuerdo las de Trelew acá que me mandaron imágenes del conteo que fueron a hacer, sí. Tal cual. No es un detalle lo que acaba de decir Silvina Vikingo. Nosotros consideramos de que la asamblea es un espacio más de lucha y que debe garantizarse, y que el sindicato debería estar en las puertas de la escuela tratando de garantizar, obviamente que las escuelas en toda la provincia son muchísimas, pero al menos tratar de dar el espacio para la discusión. Nosotros como colectivo no podemos hacer ninguna interpretación, alguna valoración moral, pero sí tenemos la capacidad de hacer valoraciones políticas. Y la discusión en las asambleas, como espacio, como herramienta, es una discusión política que debería darse en algo tan importante como es el salario. Bueno, fue fugaz el tiempo, algunas veces no se podían garantizar, entendemos de que no es una responsabilidad absoluta de los sindicatos, sino que hay que tratar de negociar, ver el momento con los equipos directivos, etcétera, eso lo conocemos,
Pero después el tema de los mandatos también, hubieron mandatos que no llegaron, otros que llegaron y no estaban, algunos que se repitieron. Hay muchas versiones y es poco claro, lo que lo hace grave. Algunos mandatos que se pedían por teléfono, una hoja en blanco firmando, o sea, no está bien y nosotros lo que hacemos es cuestionar eso. Hemos tratado de entablar conversaciones, algunas veces conseguimos, otras no, con las cúpulas sindicales. Hoy en día no nos atienden el teléfono, lo cual nosotros reprochamos esa parte de que corten la comunicación. Y en ese momento le pedimos, hay que darle una valoración importante al espacio de discusión en las asambleas. Bien, voy a cambiar así el tema para Volantazo, que se nos sí. un volantazo. Estaba escuchando atentamente, pero también estaba mirando el horario que tenemos. Igual nos podemos pasar y eso después lo arreglan los sponsors. Lo arreglan los sponsors, los pasos de tiempo. Pero hay una cuestión con la cual contaron, y una de las cuestiones que hemos estado charlando bastante, que tiene que ver con la alimentación. Ustedes presentaron un proyecto que se llama Red Observatorio me y faltaba la red de palabra. alimentos de acompañamiento. de acompañamiento. Le pusimos un nombre muy largo y ahora Sí. nos cuesta decir. Modular. Y ahora nos cuesta. Bien la hora Y también. a las 9 de la noche ya cuesta mucho. Sí. Sí. A través de estas situaciones que escuchamos en la calle, sobre compañeros que le estaban pasando mal, y también post acampe, mini acampe, después del día de acampe que hicimos, tuvimos mucha comida, que gracias también a los vecinos que donaron, a los vecinos, a algunos regionales y a la gente que se acercaba, porque la realidad es que también hubo esta gente que nos llevó tortas fritas, me acuerdo. El día que Ay, estábamos sí. levantando la acampe se acercó una familia Mucha de una gente escuela acompañó. y nos llevó un montón de tortas fritas riquísimas, Y después no me Vuelvan. quiero olvidar, ahora que dijiste tortas fritas. que son muy ricas. Sí, estaban muy ricas. Que el amigo José es el que está vendiendo en el ingreso de la Ciudad Rawson Sí, en la ruta 25. sobre Ruta 25. Sí. Me acuerdo del 2018, porque hace muchísimos años que está ahí. Él siempre acompañaba y siempre, cada vez que parábamos con el auto, ¿cómo va? ¿Cómo está? Nos La hicimos predisposición. conocidos ahí. Nos Sí. conocimos ahí, ¿cómo les va? Qué sé yo, después si puedo paso. Y siempre que puede, pasa. Y no solamente pasa. Me pasa que por ahí voy a Rawson, me he ido a juntar con ustedes y paso y me quiere dar torta frita, pero le digo, no, si no hay ninguna movida. Y siempre tiene, y esa noche del guiso. ¿La olla ¿Guiso? popular? La olla popular, Sí. ¿era un guiso? Sí, La era un del guisito. 1 de mayo puede ser. Hubo varias. Hubo varias ollas por igual. eso, sí, porque hubo varias. Bueno, en una que... Una de las primeras fue la del 1 de mayo. Esa me parece que fue. Me pasó por ahí, por el ministerio, y nos dejó un montón de bolsas de De tortas torta. fritas y donas. Genial, riquísimo. Es verdad, Bueno, gracias. las Este, donitas están espectaculares. Vayan bueno, a comprarle. Así que ya voy a Hacemos Cada hacer, vez que me voy a entran a tomar Rawson. el momento. Sí, Vamos no, yo ahí. voy a hacer el Momento momento, chivo. lo voy a poner en el programa, porque me parece que ese tipo de cosas son muy valorables Sí, Sí. y que muchas Re. veces no se ven. Tal cual, sí. Bien, Así que gente laburante, ¿no? sí, Sí. obvio. Bueno, y nos sobró un montón de comida esa vez después de la campe, porque por suerte nos donaron un montón, comimos un montón también. Y nada, nosotros pensamos que íbamos a seguir por muchos días más. La realidad es que justamente lo habíamos propuesto para conseguir una paritaria, la reapertura de paritarias, que en 48 horas lo logramos estando en la calle con los compañeros. Y bueno, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Guardamos para algo próximo o qué hacemos? Y Sil y Fede, empezaron a armar cajas y bueno, nada, mezclaron alimentos, pusieron varios alimentos y empezaron a consultar a aquellos aquellos compañeros que necesitaban alguna ayuda, y bueno, repartieron ¿cuántas? 11 cajas. 13 módulos 13. en un principio. Se fueron para Rawson, para Trelew e inclusive para Gaiman.
Y como decía Guadalupe, la propuesta tenía dos elementos. Por un lado, tratar de abrazar, de ayudar a aquellos compañeros que estaban pasando por una situación delicada en materia de alimentación, de que no, básicamente Vikingo es que no estaban teniendo para poner nada en la olla. Esa es la gravedad de la situación. Y por otro lado, la necesidad de generar un observatorio para ver cuál es la realidad objetiva de los compañeros y compañeras, a ver si también, si los datos se correspondían a los que daba el ministerio o el gobierno, ¿no? A tal punto de que nosotros hoy en día apenas levantamos unas muestras, todavía no tenemos los datos completamente analizados, pero distan mucho de aquellas afirmaciones que hace el gobierno. Nosotros, por decirte algo, tenemos muestras de que casi un 85% de los compañeros está endeudado con las tarjetas de crédito para comprar alimentos. Tenemos datos de que no es como decía el gobierno que casi un 74% tiene doble cargo. Tenemos datos de que un 75% son sostenes de hogar, o sea, casi que es uno de los principales ingresos. Entonces esa fue la necesidad de abarcar también esa parte, de ver cuál es la situación de cada compañero y en ese espectro de necesidad que estábamos pasando todos, ver a quién podíamos llegar primero. Entonces la propuesta fue de esa manera, se presentó un proyecto, inclusive ingresó a la legislatura, lo ingresó, si bien en una semana previa se les dio a todos los bloques, finalmente el diputado por el Frente de Izquierda, Juan Aquino, logró impulsar esto sobre tablas en su momento, no tuvo la aprobación para su tratamiento sobre tablas, pero bueno, vamos a seguir nosotros, vamos a trabajar con los diferentes consejos de las localidades. La idea es trasladar este formulario para que puedan completarlo también compañeros del Valle, del conglomerado Gaiman-Dolabón, que sabemos que hay compañeros y compañeras que están pasando por una situación. Entonces la propuesta va a ser extendida en ese punto. Sí, con esto que dice Fede es... después, ojo, nos vamos a abocar más a lo que es el formulario, pero me parece importante destacar... Ay, mira, ahí estamos trabajando. Sí trabajamos. Sí trabajamos. Importante destacar esto que mencionaba Fede, de que este proyecto ingresa a legislatura. Como bien decían, nosotros comenzamos primero armando estos bolsones o no sé, estos módulos con lo que nos sobró del acampe. Lo triste de tener que hacer este proyecto fue que no llegamos con los módulos que hicimos, que nos quedaron compañeros y compañeras sin poder brindarles esto. Bien. De ahí surge este proyecto. Como bien decía él, esto se presenta en legislatura, nosotros, los compañeros y compañeras, lo llevan a cada uno de los bloques, por eso insistimos en que esto no termina, nosotros no es que estamos dormidos, estamos trabajando a paso de hormiga, pero firme, lo llevan a cada uno de los bloques, todos los reciben, pero fue justamente Aquino a quien la verdad que tenemos que agradecerle porque ha defendido en la Cámara nuestro proyecto con uñas y dientes, se ha plantado y también es uno de los pocos que ha estado en la calle también acompañándonos en todo momento a nosotros y a nosotras. Después también hizo mención, y esto no me lo quiero olvidar, Tamame, Coliñir y Fita. Y Fita, sí. Que ellos fueron los únicos que aprobaron también. Fueron los únicos que levantaron la mano, bueno, que también participaron, hablaron. Sí, hablaron porque con lo algunos, tenemos ahí. Con algunos quedamos más contentos que con otros, bien. Eso también hay que decirlo porque han dicho también cuestiones que están erradas. Yo creo que las únicas personas que pueden hablar de la realidad que está sucediendo es quien está en la calle. Quienes estamos en la calle somos docentes, familias, esta persona, este diputado que también nos ha acompañado en todos, que también ha sufrido empujones y demás por parte de la policía. En un momento Fita y Coliñir hablan de los sindicatos. Sí.
nosotros algo que remarcamos siempre es esto de la no representatividad sindical. Porque si no, no existiría autoconvocados. No es un detalle menor esto. ¿Por qué estamos autoconvocados? Justamente es porque los sindicatos no nos están acompañando. Entonces nosotros hacemos esta lectura de ¿quién está transando? ¿Cuántas personas están transando con el hambre del docente? ¿Cuántas personas se están acomodando por atrás con el hambre del docente? Porque también convengamos que algo que muchas veces se olvida, no sé qué sucede, nosotros no solamente somos docentes, también somos mamás y somos papás. Nosotros también tenemos hijos que también están sufriendo esto, ¿no? También tenemos hijos que son estudiantes y también tenemos hijos e hijas que también nos cuentan que la tristeza tal vez que se ve en sus profes. Y entonces esto también repercute en nuestros hijos, ¿no? No solamente, o sea, nosotros decimos los estudiantes y demás, pero también tenemos nuestros hijos que van a la escuela y también están escolarizados. Y jubilados también. Jubilados. Después de toda una vida laburando sin poder llegar a fin de mes. O sea, Totalmente. es una locura, ¿no es? Y haciendo un montón de laburos que por ahí no lo mencionamos, o no sé si en algún momento lo mencionamos, pero la gente hace Chancas, un laburo extra todo el tiempo, desde jubilados, jubiladas, docentes. Nosotros en una de las... Está como sobre... Sí, que está no me sale la completamente palabra, pero bueno. normalizado. Claro, Sí, 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 sí. naturalizado. No está Nosotros bien. en una de las manifestaciones que hicimos afuera del ministerio, hicimos una feria americana justamente para visibilizar la cantidad de docentes Sí, me acuerdo. que tienen emprendimientos. O sea, está totalmente naturalizado que nosotros no lleguemos a fin de mes, que usemos las tarjetas para comprar alimentos. Eso está también en el formulario después vamos a hablar de eso. O sea, estamos usando una tarjeta de crédito para comprar alimentos. Sí, sí. O sea, no es joda. A lo que llegamos, ¿no? Porque uno lo podría estar usando para comprarse una zapatilla. Ni hablar de cuestiones que tienen que ver también con la dignidad y con lo que uno como trabajador o como trabajadora merece tener, como poder comprarse un pantalón, poder comprarle un juguete a tus hijos, poder, no sé, salir a comer. Esos son lujos, ¿no? Pero nosotros estamos laburando. O sea, nos merecemos un salario digno y además poder cubrir las cuestiones básicas para la vida como cualquier trabajador y trabajadora. Sí, personalmente quisiera volver sobre lo que decía la compañera Silvina, sobre los diputados, en este caso del bloque del peronismo, ¿no? Nosotros queremos dejar en claro que nunca fue la idea de autoconvocados o de este colectivo que es muy diverso y heterogéneo, la disputa entre trabajadores o en contra de los trabajadores, Tal inclusive a los que son los representantes sindicales vikingos. Para nosotros nunca fue esa la lucha fue la de un salario digno. Nosotros en algunos momentos, como dije hace un rato, logramos establecer diálogos. No es trabajadores contra trabajadores, estamos en la misma en ese sentido. Lo que siempre pedimos nosotros es sindicatos más combativos. Esa fue la idea de esta situación, y si por ahí nos veían confrontar en las calles en tenores un poco elevados, lamentablemente, bueno, vos conocés lo que es la calle y ahí se acaloran todas las pasiones. Pero lo que pedimos era eso, un sindicato que patee la mesa, que se ponga a la altura de la circunstancia y deje de ser un oyente pasivo a las propuestas obscenas que hacía en este caso, bueno, el ministro de Educación. Tal Pero cual. la situación era desesperante para nosotros. Tal cual. Nunca fue de trabajadores contra trabajadores, inclusive como decían acá las compañeras, en su momento que hubo una campaña un poco mala, con malas intenciones, de una desafiliación masiva, como autoconvocados y autoconvocadas salimos a desactivar ese Tal mensaje. cual. Para nosotros el sindicato sigue siendo una herramienta, pero que pueda llevar toda la discusión fuerte a una mesa de negociación. Se llama política, vikingo, esto no es otra cosa. Y pese a todos los desacuerdos y cuestiones por las que no nos sentíamos representados, nosotros intentamos todo este tiempo, inclusive no hasta hace mucho, como decía Fede, mantener un diálogo con el sindicato.
nosotros en ese sentido yo siento que cedimos desde ese lugar, porque la realidad es que la estábamos pasando bastante mal, y cada vez que tenían la oportunidad de salir a defendernos en cierto modo, no sé, a través de un video, luego de la representación, la verdad que no era para nada favorable. Entonces nosotros desde este lugar, yo siento, y esto es una percepción mía, cedimos en ese sentido de seguir manteniendo un diálogo, de poder debatir, nos acercamos muchas veces al sindicato. Entonces, bueno, la verdad que eso es lamentable y como decía Fede, nosotros en ningún momento acompañamos estas cuestiones de desafiliación. Y otra de las cuestiones que es importante decir, muchos de los docentes autoconvocados están afiliados a los sindicatos. Eso también es importante porque se nos ha tildado de todo durante este tiempo, de violentos y de muchas cuestiones, pero además como que el autoconvocado estaba por fuera, pero es en realidad por una cuestión de falta de representatividad, no por estar... No hay tal perfil agilado, somos sujetos afiliados, sujetos políticos, sujetos de lucha, aquí como decía Silvina hace un momento, algunos de larga tradición en la lucha, en la calle, tampoco somos zurdos violentos, como también se nos dijo, y si así fuera creo que no habría ningún problema, la libertad política existe y está consagrada dentro de la ley sindical, así que siempre fuimos trabajadores y trabajadoras que estaban disconformes con las propuestas irrisorias que hacía el gobierno. Aún así, igual también es importante destacar que en esto que mencionaban los chicos, en este intento de tener una comunicación acorde, digamos, porque como bien decías, en la calle nos desconocemos todos, esa es la verdad, porque ahí nos potenciamos todos y vos vas hablando con algún colega y está peor que vos, y hablas con el otro y está peor que el que estaba peor que vos, y es una cadena que no se termina nunca. En una de las asambleas en la calle se decide formar una comisión de enlace para poder hablar concretamente y que nos pasen por ahí en limpio un montón de cuestiones con los sindicatos. Como bien dijo Fede hoy, ya ni siquiera nos clavan el visto en el teléfono, ni siquiera nos clavan el visto. Y hubo otras oportunidades en donde compañeras han ido también a las distintas regionales y han sufrido un destrato que es inconcebible también. O sea, el sindicato es de los trabajadores y trabajadoras. Y no es un lugar en el que nosotros tengamos que sentirnos agredidos. Y eso sucedió. Y es tristísimo y totalmente reprochable. Bueno, ahí hay gente que dice tal cual, hay que recuperarlos. Está la NOE que queremos tanto, o sea, también otra que la vamos a tener acá sentada. Fortalecerlos, invitarlos a hacer su tarea. Estaba Johnny también, saludos a los compas, dice ahí. Amamos. Exigir. Los jubilados, después de trabajar una vida, cobramos miseria, es inaudito. Bien, volviendo a luchar docentes de Chubut, dice no vuelta a clases, luego el receso de invierno. Tengo a mi amigo ahí también, hincha del aurinegro, que dice Capo Megazo, aguante la lucha y la resistencia. Sí. Bueno, hay gente que se va, gracias por darle voz a la lucha, compa, dice la lucha sigue. Bien, te iba a preguntar, pero no sé si por ahí lo tiene alguien que me lo mande y por ahí lo puedo subir yo como tipo fotos, el formulario. Sí, lo si está por ahí acá en PDF. Bien. Y que me cuenten cómo la gente puede acercarse al formulario. Nosotros hicimos en algún momento una notita hace unos 15 días atrás que la subimos. Y bueno, y me cuentan ahí cómo es el detalle del formulario para que la gente que por ahí necesite pueda completarlo, dónde ingresar. El formulario actualmente está en la página de autoconvocados.rawson, si no me equivoco. Sí. Porque hay dos. Rawson. Autoconvocados RW, autoconvocados con X. La segunda que se hizo fue específicamente para esto, para el tema del formulario. Ahí lo van a encontrar también. Bueno, están dando vueltas en los grupos de WhatsApp. Esto quiero aclarar que es para Rawson, pero se va a ir trasladando a las otras ciudades. Gaimandolao para poder... Anuncio, primicia, LAM. La primicia del vikingo. Gracias por terminar la primicia. Quiero agregar ahí, Guada, que en principio surgió no por no querer tender manos a otras localidades, sino porque
los que estamos frente a la comisión o los que estamos por ahí este último tiempo en asamblea y demás, hemos ido se fue haciendo más chico el grupo de personas, entonces la realidad es que nos encantaría poder llegar a toda la provincia, pero bueno, en primera instancia empezamos por Rawson, pero me atrevo a decir, sin consultar a mis compañeros, que si hay algún docente del otro lado que nos está escuchando y necesita este acompañamiento, que lo complete, que no hay distinción de localidades. Sí invitamos a las localidades de Dolavan y de Gaiman, pero si hay alguien de la localidad de Trelew o no sé si llegamos hasta Comodoro, pero digo que está ahí y necesita este acompañamiento, que complete el formulario y que lo replique. Sí, de hecho en el formulario tienen el apartado donde dicen de qué localidad son, y de hecho a lo último del formulario también dice si necesitas o no la ayuda. Por eso es importante remarcar esto de que lo completen, por más que no necesiten la ayuda, se complete, porque también es parte del formulario, es un observatorio para ir reevaluando nuestra situación de cada compañero. Y también esto que decía Fede hoy de desmentir al gobierno, porque en esta mala intención que tienen estos medios hegemónicos y el gobierno y sus entidades, tiran números al aire y que no son reales. Entonces, nuestra arma siempre va a ser la verdad. Esto es algo que personalmente y que me ha enseñado Noelia, que la militancia siempre va con la verdad, y entonces no hay manera de que vos puedas perder ahí o puedas quedar en jaque cuando uno va con la verdad. Este proyecto, como bien decía Fede hoy, tiene la parte de observatorio, en donde vamos a salir a desmentir estas situaciones y en donde vamos a tratar de poder también acompañar desde otro lugar, porque como bien decían, si yo tal vez hoy no necesito este módulo de alimentos, pero no estoy llegando, por ejemplo, a cubrir la luz, a cubrir el gas, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer con todos esos números, ¿no? Poder de alguna manera poder tejer redes justamente para poder apalear esta situación. Pero también queremos dejar muy en claro que nosotros no estamos viniendo, o la intención no es cubrir ningún bache, ni tapar el trabajo, ni hacer el trabajo de las personas que corresponden. Hacemos completamente responsable de esta situación, de que este proyecto esté funcionando, al gobernador de la provincia, Nacho Torres. Lo hacemos completamente responsable, porque no deberíamos nosotros tener que estar en esta situación, de tener que crear, pensar, cranear, en ¿qué lo hicimos? Menos de 24 horas, presentar, formar un proyecto y para que nuestros compañeros tengan algo para comer. No, esto no debería estar sucediendo. Entonces, también hacemos hincapié en que esto es transitorio y esperemos que sea solamente de un par de veces y se corte. Sí. Lo único que esperamos es poder tener un salario digno para poder comer y que nadie tenga que salir a pedir comida a ningún lado, de tener que recibir asistencias para poder llenar la olla. En el mientras, Vikingo, decimos que nosotros seguimos con esta colecta de alimentos, necesitamos de la comunidad que siempre estuvo, eso lo tenemos que reconocer, en el acampe. De hecho, los primeros alimentos que fueron donados fueron los que sobraron del acampe, que donó la misma comunidad, jubilados, familia, algunas seccionales de algunos sindicatos, pero actualmente necesitamos llegar a más compañeros y compañeras. Por eso hacemos un llamado a toda la comunidad, a las empresas, a quien desee colaborar, siempre estamos dispuestos. Si lo pueden acercar o si no lo vamos a buscar nosotras, no pasa nada. Pero la idea es seguir armando módulos y, como decíamos bien acá, reiterar esta cuestión de que haya compañeros y compañeras de las localidades de Dolavan y de Gaiman que puedan cooperar con nosotros y poder transmitir el formulario para también acercarnos a la realidad cada vez un poco más cercana a lo que es el valle, ¿no? Porque, como decía Cande,
nosotros solamente nos concentramos ahí en la localidad de Rawson porque era donde nos podíamos organizar. Claro. Somos un grupo de compañeros y compañeras que estamos trabajando más allá de nuestro trabajo y estamos haciendo eso. Y seguimos debatiendo, seguimos discutiendo, seguimos haciendo asambleas, nos seguimos encontrando, como decíamos al principio del programa, la lucha no claudicó, siempre seguimos invitando a compañeros, compañeras a las calles, estamos pensando qué acción podemos definir para después del receso. Una de las cosas que más suena es no volver a las escuelas si esto sigue así, porque la situación de crisis se hace sentir fuerte. Estamos en algunos casos con salarios de compañeros y compañeras que ingresan por debajo del índice de lo que es de la pobreza y algunos de indigencia, ¿no? Ahí los datos que teníamos que son publicados hace muy poco por el Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de acá son que la línea de indigencia está en 834.000 aproximadamente. Cobramos 700.000 pesos. Ahí está. El dato es aplastante, es triste tenerlo que mencionar de esa manera, pero es la realidad. Bueno, este formulario, si yo lo copio acá, ¿lo puedo poner acá en el vivo? Sí, sí, por supuesto. Si lo pego. Te damos permiso, Vicky. No. Sí, bueno, y esto, no ir ahí. ¿Dónde? Y ahí ponele enter, tal vez ahí lo compartís, ¿o no? A ver. Por ahí comentar, listo, está aprendiendo. mientras que este observatorio y este proyecto que muy cuidadosamente realizaron nuestros compañeros acá, Fede y Sil, porque la realidad es que ellos cranearon en ese poquito tiempo, tiene principios y nosotros desde este lugar nos planteamos y defendemos todo el tiempo la integridad de las personas, es decir, estos datos son sumamente confidenciales, nosotros no se los vamos a compartir ni a los sindicatos ni al gobierno. Pero bueno, está muy bien planificado y muy bien pensado desde un lugar de cuidado y de respeto para todos nuestros colegas, ¿no? Sí, también esto, que por ahí, hablando con distintos colegas, algunos no quieren completarlos por miedo. De verdad les decimos, estos datos solamente los vamos a manejar nosotros, que de hecho quienes estamos encabezando, digamos, este proyecto somos las personas que estamos acá. Y no queremos directamente nombre y apellido. A ver, nos sirve porque si vos necesitas un módulo tenemos que saber a quién se lo llevamos, ¿no? Pero nosotros necesitamos estos datos. ¿Cuál es la necesidad? También tener en cuenta que en el formulario también abarcamos, si se quiere, no me sale la palabra ahora, ¿no? A jubilados y jubiladas, que también están en la lucha con nosotros, porque también los aumentos o no aumentos repercuten también en nuestros colegas jubilados, también están en la calle. Entonces, que no tengan miedo, nadie los va a perseguir, no va a pasar absolutamente nada porque completen el formulario. Como les decía Cande, hay muchísimo cuidado en esto, en estos principios que remarcaba Cande. Hablamos de esto también, del cuidado al compañero, de la dignidad, del cuidado de su dignidad. Sabemos que no es fácil tener que comentarle a un ajeno, porque tal vez muchos de los que completan este formulario no nos conocen, capaz a cada uno de nosotros. No es fácil decirle a un otro, che, estoy necesitando, che, me pasa esto, pero tengan la convicción, compañeros y compañeras, de que lo estamos haciendo de todo corazón. Nosotros, algo que descartamos completamente como palabra en este proyecto es la solidaridad. Nosotros no estamos haciendo solidaridad, nosotros estamos acompañando, estamos abrazando de la manera que podemos, porque sabemos que la situación está muy heavy. Y que esto lo hacemos sin querer tapar a nadie. Como lo había dicho Sil, lo hacemos y gastamos tiempo de nuestro día. Nosotros la mayoría laburamos doble función y salimos de laburar y lo seguimos craneando, o estamos en las escuelas ahí viendo, respondiendo, bajando, subiendo, también buscando las donaciones. También cabe aclarar que quienes nos han donado, nosotros hemos tenido que pedir, por eso también hacemos el llamado abierto a todos los que quieran donar.
por ahí a las- en ese sentido, perdón, cuando Sí. decía lo del llamado a la comunidad, a las empresas, me había olvidado de los bloques de diputados y diputadas también, especialmente, porque ya que no quisieron tratar sobre tablas el proyecto, bien podrían colaborar y no es se muy buena. unan al poder ejecutivo ajustador y que puedan, digamos, colaborar con la ciudadanía chubutense. En Y ese que- sentido, y también que muchas Fede, veces dijeron sí. que lo iban a hacer. En ese Sí. sentido, nosotros los días previos a que se trate el proyecto, inclusive creo que 15 días antes de que se trate, de que lo lleve Aquino, nos acercamos a cada bloque con una nota, presentamos el proyecto, ingresó mesa de entrada, o sea, llegó a todos los bloques. No es que no estaban informados de la Claro. situación. Y muchos de los bloques se comprometieron individualmente o por bloque a aportar a la causa. Así que les recordamos que estamos esperando también las donaciones y que las necesitamos lo antes posible porque, bueno, es Llegamos a urgente. fin de mes. Sí. Claro, ya Sí. llegamos a fin de Sí, mes, sí. el aguinaldo Sí. ya desapareció, así que... La realidad es que también los bloques políticos están todos enterados de esta situación. No solo porque pasa en la ciudad administrativa, Capital, sí, en cual. la capital, sino que porque también nosotros fuimos y golpeamos la puerta de cada bloque y también quien calla otorga y quien está otorgando totalmente la complicidad con el gobierno hambreador, no solamente los que están en el gobierno, sino algunos bloques de oposición. Por eso celebrábamos quienes se mencionaron y acompañaron en la legislatura del proyecto, pero también nos angustia mucho que hayan sido 4. No, sí, 4. Sí, 4. Sí, 4 sí. diputados nomás. No teníamos grandes expectativas. Expectativas, sí. Y perdón, La pero hora. celebrábamos entre comillas porque digo, también hay que ser muy indiferente para no levantar la mano frente a una situación tan Sí. compleja y desesperante como es que los docentes no tengan para comer. Y del pueblo O que te sea, puso ahí. hay que ser indiferente Exactamente. para mirar para el otro lado. En ese Porque se sentido, gobierna para todos y todas, no, Claro. o sea, Pero una vez parece- que pero pero bueno, parece parece que que no- solamente es para los que los votaron. Parece Es que eso. no, Vikingo, porque bueno, aprovechamos también para mandarle un saludo al presidente de la Honorable que no nos dejó pasar. Éramos 7 docentes Sí. ese Éramos, día y Sí, yo tenía el video, pero bueno, no lo alcancé no a nos terminar dejó de editar pasar. para poder pasarlo, Puertas pero bueno. sí, Sí. sí, sí. Y O a sea, la lo casa denunciaron. a una de las casas del pueblo, porque la realidad es que todos los que están ahí los puso el pueblo con el voto. Y hoy le están dando la espalda a gran parte, a una gran cantidad de gente que los ha votado. Porque estos somos también, somos una población heterogénea, con ideales heterogéneos, con totalmente distintos, pensamos todos totalmente distintos y nos hemos juntado por una causa que era por el salario digno y muchos nos dieron la espalda. Como decía Cande, celebramos entre comillas porque la realidad es que esto no tendría que estar pasando. Celebraríamos si esto no tendría que estar pasando. Pero bueno, sí tenemos en cuenta quienes se pronunciaron y también quienes no. Les mando un beso y que se vayan a... Sí, la manera también que se pronunciaron, porque en un principio hubo uno de los bloques que nos propone declarar de interés provincial nuestro proyecto. Y vos lo podés mirar desde un montón de lados, pero bueno, si vos me declarás a este proyecto de interés provincial y no haces nada, a mí no me sí, sirve. Ni siquiera Claro. levantás la ¿Entendés? mano para Ni hablar. siquiera levantás la mano para Tal cual. hablar. A mí no me sirve. Y si de última vos no querés exponerte, nosotros estamos pidiendo alimentos justamente para poder armar los módulos. Como decían los chicos, ya estamos a fin de mes. La idea es poder la semana que viene ya empezar a armarlos y repartir. con este relevamiento ya empezar a repartir. Por eso es que insistimos con que llenen quienes el formulario. con quienes puedan donar Bien. a los distintos sindicatos, entidades, Empresas. particulares, Empresas, supermercados, empresas, a sí. todos los bloques, vuelvo a repetir, que nos han prometido, que nos han dicho sí, y como siempre no sucede nada. También esto que decía Fede, de que no dejaron entrar
a los compañeros y compañeras. Es algo que en legislatura lamentablemente también se ha normalizado, de que todas estas cosas se cocinen a espaldas del pueblo. Sí, en legislatura, en el ministerio, en Tal nuestro cual. propio ministerio, en todos los espacios se les ha cerrado la puerta, digamos. Las instituciones públicas o cerradas o custodiadas por la fuerza. Todo el tiempo. El otro día eran como, Tengo ¿cuántos? una foto de Como policía 15 policías y nosotros éramos 7 y era una locura. Yo llegaba por el lado de la plaza y venían atrás mío 5 policías más. Y yo, me custodia. El día de Spider-Man había Sí, 300 policías y 80 docentes. Sí, 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 bueno, es Dos penoso. fotógrafos que se habían corrido y una que había ido al baño. Después podemos o pueden agregar ahí en el vivo, cuando quede, por ahí los teléfonos números. y eso para... En el formulario igual están, si ustedes ¿Están? ingresan al formulario como están. para que la gente sepa, bueno, tienen más saludos. Yo agradecerles enormemente, no solamente que vengan, no solamente que se tomen el tiempo. Hemos estado en distintos momentos, he ido a verlos en Rawson, que es su lugar. Han estado luchando mucho por conseguir también su espacio físico para tener. Sí. Como vimos en los videitos que estuvimos pasando. Estamos cansados de trabajar. No hay tanta cantidad de donaciones como uno podría esperar. Decir, bueno, entro y hay una habitación, un depósito lleno de cosas. El otro día lo vimos, la gente lo pudo ver recién. Y si por ahí lo tenés de fondo, Fito, mandalo nomás. Alguno de esos donde estaba el depósito, las cosas que hay, porque no es cuántos, 20, 24, decíamos el otro día, que se podían armar. Hay mucha gente en situación desesperante, pero bueno, no sé si la palabra es, no voy a decir felicitarlo, voy a decir que los admiro enormemente, porque dejan muchísimo tiempo, porque los sigo todo el tiempo en el WhatsApp, porque sé que tienen todos su familia, sus responsabilidades, sus laburos. Y bueno, ahora está Pilar ahí sentada acompañando a Sil, pero suelen venir con sus niñas, entonces ahí estamos mirando algunas imágenes, más allá de la diversión que nos provoca también hacer algunas cosas, que también hay que ponerle humor en estas situaciones tan graves. Sí. Decirles eso, que los admiro enormemente por estar poniendo, no solamente por ustedes, porque tampoco les alcanza. Sin embargo, están pensando en cómo ayudar a los demás, ver en qué situación están los demás, generar un formulario para saber cómo pueden llegar a acompañarlos, porque no es una solidaridad de mierda, como a veces decimos, no es me sobra algo y se los tiro, Claro. es como muchas veces nosotros lo vivimos, por eso uno habla de eso. No queremos solidaridad de mierda, queremos gente acompañando, gente compartiendo lo poco o lo que le falta también. Entonces en eso me imagino que ocupan muchísimo tiempo y doy fe de eso. Así que nada, para despedirlos y después digan todo lo que tengan ganas de decir, es decirles que los admiro realmente, porque realmente me dan muchas ganas de compartir tiempos con ustedes, charlas con ustedes, y de que hoy se acercaran hasta acá. Gracias, Vikingo, y gracias porque has estado, bueno, yo también te he visto en otras luchas, sé que has estado mucho tiempo en la calle, pero nos has estado acompañando todo este tiempo, no solo con tu cámara y tus medios de comunicación, sino también con un mate, a través de WhatsApp. Nos hemos visto en varias situaciones y yo celebro este espacio. Como así celebramos el espacio de Noé, celebro este espacio en el que se pueda visibilizar nuestra situación en primera persona, porque nosotros todos los que estamos acá sentados somos docentes, y celebro que podamos hablar de la realidad, que podamos hablar del gobierno, que podamos hablar de los sindicatos. No celebro todas las cuestiones tristes que estamos atravesando, que están atravesando muchos colegas, pero sí, bueno, comparto y celebro que tengamos ante tanta adversidad, esa posibilidad, esa cuestión que tenemos los maestros de organizarnos y salir a pelear por lo que es justo. Sí, tal cual.
es penoso a veces, a veces no siempre, es penoso tener que salir a la calle y enfrentarte a un montón de situaciones, de situaciones no solamente violentas, sino también climáticas, que la realidad es que siempre parece que nos pasan las cosas en invierno. Pero si hay algo que rescato, es esto que decía Cande de la organización y el poder encontrarnos también en la calle y tejer vínculos entre diferentes personas. La realidad es que uno a veces te ve sacando fotos y bueno, re piola este chabón que va y saca fotos, pero también es tu laburo y le pones la mejor onda. Y agradezco mucho este espacio, que nos hayamos conocido, que también hayamos formado un grupo de trabajo, que todos estamos poniendo un poco de nosotros, un poco de nuestro tiempo y de las ganas que nos quedan. Entonces eso celebro y rescato que bueno, que pasen estas situaciones adversas para que salga lo más lindo a veces. Sí, tal cual. Donen. Llenen el Donen, por formulario. favor. Sobre todo Sí. necesitamos donaciones. Sí, por Agradecerte, compañero. Has estado siempre en la calle, en muchas luchas. Sos un compañero más para nosotros. Sos un trabajador y que en definitiva en la calle nos encontramos los trabajadores y trabajadoras. Tal cual. Esa es la unidad. Ahí es donde vamos a estar, ahí es donde seguimos invitando a los compañeros y compañeras. Agradecerte por el espacio, sabemos que ha sido un día largo para vos. Sí, Desearte verdad. lo mejor para este proyecto que tienes, que está desandando. Y nada, abrazarte fuerte, gracias por la colaboración, por las imágenes, por la cámara, por el micrófono, que algunas veces para nosotros se dificulta, Tal porque como hay que admitirlo, nosotros no estamos muy acostumbrados a esto, nuestro rol es diferente en otro lugar y estamos aprendiendo también de este tipo de comunicaciones y medios y siempre nos hemos sentido acompañados, esa es la verdad, así que gracias por el espacio. Bueno, medio para cerrar, obviamente en sintonía con lo que dicen los chicos, 1000 vikingos, de verdad, sos un 10. Porque como dicen, has estado en todas y algo que rescato un montón, que siempre con empatía, ¿viste? Con empatía, con respeto, que es algo que también hemos estado en otros lugares y no lo hemos recibido. Sentirse cómodo, sentirse abrazado. En estos tiempos es difícil y hay que... Es re loco porque algo tan básico como poder darle una palmada en la espalda a un compañero se ha perdido. Y bueno, para cerrar también mencionar que nadie se salva solo, por eso estamos acá. Invitar nuevamente a todas las empresas y sindicatos y demás que puedan hacer donaciones, invitar a los colegas a que completen el formulario y bueno, eso, cierro con eso. Y Nadie que, se salva solo. la lucha es colectiva y no vamos a parar hasta que consigamos un salario digno. Y que continúa, en la calle es donde nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias ahí a Fabri, ahí del otro lado, que me hace el reaguante con el laburo, que nos pasamos el horario, que vamos a tener que conseguir más y más sponsors. No. Pero bueno, nos vamos armando, nos vamos haciendo, así como lo ven ustedes. Nos faltan productores, nos faltan productoras. Pilar, ¿querés venir a trabajar con nosotros? Venía a jugar con nosotros, en realidad es eso. Así que bueno, agradecerles a toda la gente que siempre está, a la gente que lo mira después, que me llenan de mensajes todos los días, porque todos los días hay gente que hoy me escribió que había podido mirar el de la semana pasada. Y me parece que es eso, dejar colgado ahí En on demand. claro, sí, dejarlo y que se vea. Ya después tendremos nuestro canal, hablaremos otras cosas. Y también vamos a abrir los espacios para que todos puedan tener su programa. Así que esa va a ser la idea. Nosotros lo único que hacemos es abrir. Sí, bueno, arranquemos. Hoy, como decían, fue un día largo. Las compañeras de Madrid les mando un abrazo gigante. A los compañeros también de allá, con los que laburamos un montón estos meses y hoy terminamos. Y agradecerles eso, que hayan venido, que se tomen el tiempo, robarles tiempo a su familia, que ya es mucho. Así que muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene y volvemos a pedir por la libertad del lonco Facundo Jones Wala y no solamente su libertad y que se dejen de joder este gobierno asesino que tenemos. Así que bueno, y en principio el traslado y que sea.
Gracias por todo. Me quisieron poner un nombre para verme desde arriba, como si andar por mi camino fuera una falta en esta vida. Me señalaron la tierra, las heridas y el